La hora punta de la mañana en la Grand Central Station era como cualquier otro martes. Miles de personas corrían por el enorme vestíbulo, sus pasos resonando en el alto techo. Tazas de café en mano, teléfonos apretados contra las orejas. Todos parecían estar en su propia pequeña burbuja de urgencia. Pero escondido en un rincón, sentado en un frío banco de metal, había un hombre que parecía completamente fuera de lugar. No porque estuviera vestido elegantemente ni nada por el estilo. De hecho, era lo contrario. Su ropa era sencilla. Una vieja gorra de béisbol calada hasta los ojos. Una chaqueta azul descolorida que había visto días mejores. Y vaqueros con un pequeño agujero cerca de la rodilla. Lo que lo hacía diferente era cómo se quedaba quieto sentado. Mientras todos los demás corrían como hormigas, él solo observaba. Su nombre era David, aunque nadie en esa estación sabía quién era realmente. Y así era exactamente como él lo quería. Hace 3 meses, el mundo de David se había derrumbado por completo. Su padre, la única persona que realmente lo entendía, había fallecido repentinamente. Un día estaban hablando de ir de pesca juntos. Y al día siguiente, David estaba de pie en un funeral rodeado de cientos de personas que se decían amigos, pero se sentían como extraños. Verás, David no era un tipo cualquiera. Era increíblemente rico, el tipo de rico donde la gente escribe artículos sobre cuánto dinero tienes. Su empresa tecnológica le había hecho ganar miles de millones y su rostro había aparecido en portadas de revistas más veces de las que podía contar. Pero ahora mismo, sentado en esta estación de tren, nada de eso importaba. Durante los últimos 3 meses había estado haciendo algo que nunca había hecho antes en su vida adulta, deambular sin un plan. Salía de su elegante ático temprano por la mañana y simplemente caminaba. A veces terminaba en Central Park viendo jugar a los niños. Otras veces se sentaba en pequeños cafés y vecindarios que nunca había visitado, escuchando conversaciones de las que no formaba parte. Hoy algo lo había atraído a Grand Central. Tal vez fue la energía de toda esta gente yendo a algún lugar con un propósito cuando se sentía tan perdido. Había estado sentado allí durante casi 1 hora simplemente observando el flujo interminable de viajeros. Fue entonces cuando lo notó. Justo en medio de todo el caos había un hermoso piano negro. Parecía tan elegante y tranquilo como una isla tranquila en medio de un mar tempestuoso. Un pequeño cartel al lado decía, «Tócame, soy tuyo». David había oído hablar de estos pianos públicos antes. La ciudad los había colocado en varios lugares para llevar música a los espacios cotidianos. La mayoría de la gente pasaba de largo sin mirarlos 2 veces. Algunos niños golpeaban 1 o 2 teclas antes de que sus padres los apartaran. Pero el piano se quedaba allí esperando la mayor parte del tiempo. David sintió que algo se agitaba en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Sus dedos realmente hormigueaban al mirar esas teclas blancas y negras. Era como ver a un viejo amigo después de mucho tiempo. Él solía tocar el piano, no solo tocar. Solía vivir y respirar música. De niño, pasaba horas al piano en el pequeño apartamento de su familia. Su madre prácticamente tenía que arrastrarlo para cenar. Su padre, que tenía 2 trabajos para pagar las clases de piano, se sentaba a escuchar con una gran sonrisa en su rostro. Pero eso fue hace una vida, antes de la escuela de negocios, antes de la empresa emergente, antes de las reuniones, los acuerdos y la presión constante para ganar más dinero, tener más éxito, lograr más y más. En algún momento del camino, dejó de tocar. Primero se dijo a sí mismo que estaba demasiado ocupado. Luego se dijo a sí mismo, ya volvería a ello más tarde. Finalmente, simplemente olvidó cuánto lo amaba. Ahora, mirando este piano, todos esos recuerdos volvieron a inundarlo. Recordó la forma en que sus dedos solían bailar sobre las teclas. Recordó la sensación de perderse por completo en una pieza musical donde no existía nada más en el mundo excepto la melodía. David se puso de pie lentamente. Sentía las piernas un poco temblorosas, como si estuviera a punto de hacer algo aterrador.
lo cual era gracioso porque había dado presentaciones a miles de personas y cerrado negocios por millones de dólares. Pero caminar hacia este piano se sintió más aterrador que todo eso. Algunas personas lo miraron mientras se acercaba al banco del piano. La mayoría parecía escéptica. Después de todo, no parecía un pianista. Su ropa era común. Su cabello estaba desordenado por la gorra de béisbol y tenía el aspecto cansado de alguien que había estado cargando pensamientos pesados durante demasiado tiempo. David se sentó en el banco e inmediatamente sintió lo diferente que era del caro banco de piano en su apartamento, el que no había tocado en más de 10 años. Este banco simplemente estaba desgastado por innumerables otras personas. Que se había sentado aquí. Frente a él levantó la tapa y miró las teclas. Estaban perfectamente limpias y bien cuidadas. Alguien claramente cuidaba bien de este instrumento. Sus manos se cernieron sobre las teclas por un momento y sintió que su corazón latía más rápido. ¿Y si había olvidado cómo tocar? ¿Y si sus dedos estaban demasiado rígidos? ¿Y si hacía el ridículo frente a todos estos extraños? Pero entonces, recordó algo que su padre solía decirle, que la música no se trata de ser perfecto, se trata de ser honesto. David colocó su mano derecha suavemente sobre las teclas y presionó el do central. La nota sonó clara y pura, atravesando el ruido de la estación. Unas cuantas personas más se giraron para mirar, pero David apenas se dio cuenta. Ya estaba en otro lugar. En un lugar donde no había estado en mucho tiempo. Tocó una escala simple solo para probar su memoria muscular. Sus dedos estaban definitivamente oxidados, pero aún recordaban los movimientos básicos. Era como andar en bicicleta. Una vez que aprendes, tu cuerpo nunca olvida por completo. Un pequeño grupo de personas había comenzado a reunirse, tal vez 5 o 6 curiosos. David podía sentir sus ojos sobre él. Pero por primera vez en meses no le importaba lo que pensaran los demás. No estaba actuando para inversores ni tratando de impresionar a nadie. Solo estaba reconectando con una parte de sí mismo que creía que se había ido para siempre. Decidió intentar algo un poco más desafiante. Sus dedos encontraron las notas iniciales de una pieza que solía amar, algo suave y familiar. La melodía fluyó por la concurrida terminal y David sintió que algo dentro de su pecho comenzaba a aflojarse. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Mientras tocaba, David se dio cuenta de que algo asombroso estaba sucediendo. Por primera vez desde la muerte de su padre, no pensaba en negocios, dinero, éxito o fracaso. No pensaba en el pasado ni se preocupaba por el futuro. Simplemente estaba aquí, en este momento, con la música. Y aunque estaba rodeado de extraños en uno de los lugares más concurridos de la ciudad, ya no se sentía solo. Las primeras notas que tocó David no fueron perfectas. Sus dedos tropezaron un poco, como alguien que intenta recordar cómo montar en bicicleta después de años de caminar a todas partes. Un hombre de negocios con un traje caro lo miró, negó con la cabeza con una leve sonrisa y siguió caminando. Una adolescente con auriculares alrededor del cuello se detuvo durante unos 3 segundos antes de decidir que esto no valía la pena. David podía sentir el juicio, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Había pasado demasiados años preocupándose por lo que pensaran los demás. Y mira dónde lo había llevado eso. Sentado solo en estaciones de tren, sintiéndose vacío a pesar de tener todo el dinero. Podría comprar. Lo intentó de nuevo, esta vez eligiendo una pieza sencilla que solía tocar de niño. A su madre le había encantado esta melodía en particular, algo suave y delicado que, según ella, le recordaba a la lluvia en las ventanas. Las notas salieron con más facilidad esta vez, aunque su ritmo seguía fallando en algunos momentos. Fue entonces cuando la notó. Una mujer con uniforme médico pasaba caminando de camino a tomar un tren. Parecía agotada, el tipo de cansancio que se siente al cuidar a otras personas todo el día y la noche.
Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y llevaba una taza de café que probablemente era la cuarta o quinta del día. Era enfermera. Cualquiera podía decirlo con solo mirarla. La melodía la hizo detenerse a medio paso. Se quedó allí parada un momento escuchando y David vio que algo cambiaba en su expresión. Las líneas duras alrededor de sus ojos se suavizaron un poco. Cambió su peso de un pie al otro, claramente dividida entre tomar el tren y quedarse a escuchar la música. Se acercó. No lo suficientemente cerca como para molestarlo, pero lo suficientemente cerca como para oír de verdad. David fingió no darse cuenta, pero por dentro sintió una pequeña chispa de algo que no había sentido en meses, una conexión. No del tipo falso al que estaba acostumbrado en las reuniones de negocios, sino algo real. Pronto, un hombre mayor se unió a ella. Caminaba con un bastón y se movía lentamente como alguien que tuviera todo el tiempo del mundo porque no tenía ningún lugar urgente al que ir. Su ropa estaba pulcra pero desgastada y tenía el aspecto de alguien que había estado viniendo a este mismo lugar todos los días durante mucho tiempo. Se quedó completamente quieto, escuchando con el tipo de atención que los jóvenes ya rara vez prestan a nada. Los dedos de David comenzaban a recordar. La memoria muscular se activaba y las notas fluían con más suavidad. Pasó a una pieza un poco más desafiante, como algo que había aprendido en la escuela secundaria pero que no había tocado en décadas. Era como encontrarse con un viejo amigo y descubrir que todavía tenías cosas de qué hablar. Una madre con una niña pequeña vino después. La mujer parecía estresada, revisando su teléfono constantemente y haciendo malabarismos con un bolso, una mochila y lo que parecían bolsas de supermercado. Pero su hija estaba hipnotizada. La niña no podía tener más de 6 o 7 años con coletas que rebotaban. Cuando movía la cabeza al ritmo de la música, preguntó: «Mami, ¿por qué ese hombre hace cantar el piano, con ese susurro que los niños creen que es tranquilo?» La madre levantó la vista del teléfono por primera vez desde que David empezó a tocar. «Está tocando música, cariño», dijo, pero su voz sonaba distraída. «¿Podemos escuchar, por favor?» La madre volvió a mirar el teléfono, probablemente calculando si tendrían tiempo antes del tren. David vio la lucha interna en su rostro, la parte práctica que les decía que debían seguir adelante, y la parte que quería darle a su hija este pequeño momento de asombro. La niña tiró de la manga de su madre. «Por favor. Mami, la música es bonita». Algo en la voz de la niña debió haber llegado al corazón de su madre porque finalmente guardó su teléfono y realmente miró lo que estaba sucediendo. David estaba tocando con más confianza ahora, sus dedos encontrando melodías que había pensado perdidas para siempre. La pequeña multitud había crecido a tal vez 10 personas, todas de pie en un cómodo silencio, dejando que la música las inundara. La expresión de la madre cambió por completo. Las líneas de estrés alrededor de sus ojos se relajaron y por un momento no parecía alguien haciendo malabarismos con un millón de responsabilidades. Parecía alguien recordando lo que se sentía, hacer una pausa y apreciar algo hermoso. «Está bien, bebé», le susurró a su hija, «podemos escuchar un ratito». David escuchó este intercambio y sintió que su corazón se llenaba. Empezó a tocar algo más juguetón, algo que parecía rebotar y bailar. La niña comenzó a balancearse suavemente e incluso su madre se encontró moviéndose ligeramente al ritmo. Unas cuantas personas más se habían unido al grupo. Un repartidor que había estado corriendo por la estación disminuyó la velocidad y luego se detuvo por completo. 2 estudiantes universitarios con mochilas pesadas dejaron sus bolsas y escucharon. Incluso un guardia de seguridad que había estado caminando su ruta de patrulla habitual se detuvo al borde del círculo creciente. David se estaba volviendo más audaz ahora. Sus dedos recordaban más de lo que esperaba. Hizo la transición a una pieza que siempre había sido una de sus favoritas. Algo con una melodía que parecía contar una historia por sí sola. Comenzó silenciosamente, casi como un secreto compartido, luego se hizo más fuerte y más segura. La enfermera con uniforme cerró los ojos y dejó que la música la rodeara. David pudo ver cómo la tensión abandonaba sus hombros.
Durante estos pocos minutos, ella no estaba pensando en pacientes, ni en medicamentos, ni en las interminables exigencias de su trabajo. Simplemente estaba aquí, en este momento, dejando que alguien si no, cuida de ella para variar. El hombre mayor con el bastón tenía lágrimas en los ojos. No estaba llorando exactamente, pero había algo en su expresión que hablaba de recuerdos de tiempos y personas que vivieron ahora solo en su corazón. La música parecía estar devolviendo esos recuerdos a la vida, haciéndolos reales otra vez. David siguió tocando, sorprendido por lo natural que se sentía. Había pasado tanto tiempo desde que había hecho algo solo por el placer de hacerlo, sin pensar en las ganancias, la productividad o lo que vendría después. Esto era puro de una manera que nada en su vida empresarial lo había sido jamás. La niña había convencido a su madre de sentarse en un banco cercano. Se sentaron juntos, la niña apoyada en el costado de su madre. Ambos completamente absortos en la música. David pudo ver cómo el rostro de la madre se suavizaba al observar la maravilla de su hija y se dio cuenta de que estaba presenciando algo precioso. Un momento de pura conexión entre padre e hijo creado por algo tan simple como una melodía. Ahora más gente se detenía. La multitud había crecido a quizás 15 o 20 personas, todas atraídas por algo que no podían nombrar. En un lugar donde todos solían tener prisa por llegar a otro lugar, habían encontrado una razón para quedarse quietos y simplemente escuchar. David sintió algo que no había experimentado en años. La pura alegría de hacer música no por dinero o reconocimiento, sino simplemente porque se sentía bien hacerlo. Sus dedos bailaron sobre las teclas con creciente confianza. Y por primera vez desde la muerte de su padre, se sintió realmente vivo. Algo mágico sucedió cuando los dedos de David encontraron su camino hacia una pieza que había olvidado que incluso conocía. Fue como memoria muscular desde lo más profundo de sus huesos. De repente despertó después de dormir durante 20 años. La melodía que salió ya no eran solo notas. Era pura emoción, fluyendo a través de las yemas de sus dedos. La multitud a su alrededor había crecido sin que nadie realmente se diera cuenta. Lo que comenzó como 5 o 6 personas curiosas se habían convertido en 30 y luego en 40. Pero David estaba completamente perdido en la música ahora. No podía ver las caras que lo observaban. No podía oír las conversaciones susurradas ni el sonido de los pasos, ralentizándose a medida que más personas descubrían lo que estaba sucediendo en este rincón de la concurrida estación. La pieza estaba tocando. Se llamaba Moonlight on Water, aunque lo había aprendido hacía tanto tiempo que casi había olvidado el nombre. Su profesor de piano se lo había dado cuando tenía 16 años diciendo que era demasiado avanzado para alguien de su edad. Pero David había sido terco en aquel entonces practicándolo una y otra vez hasta que sus dedos sangraron, decidido a demostrar que podía con cualquier cosa. Ahora, décadas después, esos mismos dedos recordaban cada nota. La enfermera que había sido la primera en detenerse estaba llorando ahora, aunque no parecía darse cuenta. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras permanecía completamente quieta escuchando. La música le recordaba a la casa de su abuela, donde un viejo piano vertical estaba en la esquina de la sala de estar. Su abuela solía tocar exactamente la misma pieza los domingos por la tarde, llenando la pequeña casa con una belleza que hacía que incluso las semanas más difíciles se sienten soportables. Había perdido a su abuela hace 5 años, y con ella se fue la música. Nadie más en la familia tocaba el piano, el viejo instrumento se había vendido y esos conciertos de los domingos por la tarde se convirtieron en solo un recuerdo, pero de pie aquí ahora, escuchando a esta extraña tocar. Casi podía oler el pastel de manzana de su abuela horneándose en el horno y sentir el calor de esa soleada sala de estar de nuevo. El hombre mayor con el bastón estaba pensando en su esposa. Habían estado casados durante 47 años antes de que ella falleciera, y esta era la canción que había estado sonando en el restaurante donde tuvieron su primera cita real. No el café rápido que tomaron después de la reunión en el trabajo,
sino su primera cita oficial real donde él había estado tan nervioso que apenas pudo cenar. Su esposa había tarareado esta melodía mientras cocinaba, doblaba la ropa, trabajaba en su pequeño jardín. Había sido la banda sonora de su vida juntos después de que ella murió. Ya no pudo escuchar música dolía demasiado, pero escucharla ahora tocada por las manos de esta extraña no dolía en cambio. Sentía como si ella estuviera allí lo volvió a ver solo por un momento. La niña de las coletas se balanceaba de un lado a otro completamente hipnotizada. No entendía por qué la música la hacía sentir como si quisiera bailar y llorar al mismo tiempo. Su madre tenía su brazo alrededor de los hombros de su hija y por primera vez en meses no estaba pensando en facturas ni trabajo ni en todas las cosas que necesitaba hacer. Simplemente estaba allí compartiendo este momento perfecto con su hija. El repartidor se había olvidado por completo de su horario. Se suponía que debía estar haciendo sus rondas dejando paquetes, siendo puntual. Pero algo en la música le hizo recordar por qué había querido aprender guitarra cuando era más joven. Nunca había podido pagar clases y la vida se había interpuesto en el camino de sus sueños. Pero al escuchar a este hombre tocar, pensó que tal vez no era demasiado tarde para intentarlo de nuevo. Los dos estudiantes universitarios habían dejado sus pesadas mochilas y estaban sentados en el suelo apoyados uno en el otro. Habían estado estresados por los exámenes finales, preocupados por las calificaciones, la graduación y lo que vendría después. Pero la música hizo que todo eso pareciera menos importante. De alguna manera, les recordaba que todavía había cosas hermosas en el mundo, razones para reducir la velocidad y prestar atención. Más gente seguía uniéndose a la multitud. Un hombre de negocios que se apresuraba para alcanzar su tren se encontró congelado en el lugar, maletín en mano, mirando a este hombre de aspecto ordinario creando algo extraordinario. Un conserje que había estado limpiando cerca había dejado de trabajar y estaba apoyado en su trapeador escuchando con los ojos cerrados. David pasó a otra pieza sin detener sus dedos fluyendo de una melodía a la siguiente como si estuviera contando una historia en música. Esta nueva canción era algo que él mismo había escrito en la universidad, cuando pensaba que podría convertirse en compositor en lugar de hombre de negocios. Nunca la había tocado para nadie excepto para su padre. La multitud podía sentir algo diferente en esta pieza. Era más personal, más cruda. Las notas parecían llevar dolor y esperanza mezclados. David estaba tocando su propia historia ahora. Los sueños a los que había renunciado. El éxito que nunca se sintió del todo bien. La soledad de tenerlo todo pero sentirse vacío por dentro. Una adolescente que había estado caminando con los auriculares puestos se detuvo y se los quitó. Orejas ella se quedó atrás de la multitud intentando aparentar que no le importaba, pero la música de David también la llegaba a ella. Estaba pasando por un momento difícil en casa sintiendo que nadie la entendía, pero esta música la hacía sentir menos sola. Era como si el pianista le estuviera hablando directamente a su corazón. El guardia de seguridad que se había detenido durante su patrulla había llamado a su supervisor por la radio. «Oye, tienes que venir a ver esto», susurró. «Hay algo especial sucediendo en el piano». La gente empezaba a llegar de otras partes de la estación. La noticia se extendía como siempre lo hacen las buenas noticias, silenciosamente, de persona a persona. «Hay un hombre tocando el piano junto al mostrador de información», alguien le susurraba a su amigo. «Tienes que oír esto». Pero David no sabía nada de esto. Estaba completamente perdido en la música, en los recuerdos de su padre sentado en su antigua sala de estar, escuchando con los ojos cerrados y una gran sonrisa en su rostro. Su padre había trabajado en 2 empleos para pagar las clases de piano. Nunca se había quejado del ruido de David practicando durante horas todos los días. Siempre había creído que su hijo estaba destinado a algo hermoso. «Toca desde el corazón», su padre solía decir. «No te preocupes por ser perfecto, solo sé honesto». David estaba siendo honesto ahora, tal vez por primera vez en 20 años. Cada nota era verdadera, cada melodía era real. No estaba actuando para nadie. No intentaba impresionar, tener éxito ni lograr nada. Solo tocaba porque se sentía bien tocar.
Porque la música necesitaba salir porque en ese momento recordó quién solía ser antes de que la vida se complicara. La multitud había crecido a más de 50 personas, ahora todos de pie en respetuoso silencio, todos conectados por algo que no podían nombrar, pero que definitivamente podían sentir. En un lugar donde todos solían concentrarse en llegar a otro lugar, ellos habían encontrado una razón para quedarse exactamente donde estaban. Y David siguió tocando sin darse cuenta de que estaba creando algo que cambiaría todas sus vidas, incluida la suya. Las manos de David se movieron al ritmo de una melodía que venía de lo más profundo de su corazón. Esto no era algo que hubiera aprendido de un libro o practicado durante horas en clase de música. Esta era una canción que había escrito hace 23 años sentado al viejo piano en el apartamento de su infancia, pensando en su padre. Nunca la había tocado para nadie, ni siquiera para su padre. La melodía comenzó suave y gentil, como un secreto susurrado. Hablaba de todas las cosas que David había querido decirle a su padre, pero nunca encontró el coraje para hacerlo. Gracias por trabajar en 2 trabajos para que yo pudiera tomar clases de piano. Gracias por nunca quejarte cuando practicaba la misma pieza una y otra vez. Gracias por creer en mí incluso cuando dejé de creer en mí mismo. Mientras sus dedos encontraban los patrones familiares, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Las mejillas de David. No intentó detenerlas ni ocultarlas. Por primera vez en 3 meses, finalmente se estaba permitiendo sentir todo lo que había estado reprimiendo desde el funeral. La multitud a su alrededor había crecido hasta convertirse en algo increíble. Más de 100 personas estaban ahora en un amplio círculo, algunas sentadas en bancos, otras apoyadas en pilares, todas en completo silencio excepto por el sonido de la música de David que resonaba en la enorme terminal. Pero algo aún más asombroso estaba sucediendo más allá de solo escuchar. La enfermera cansada sacó su teléfono no para grabar la música, sino para llamar a alguien. Con lágrimas corriendo por su rostro, marcó un número al que no había llamado en meses. «Abuela», susurró cuando una voz anciana respondió. «Soy yo, lo sé. Ha pasado demasiado tiempo desde que llamé. Lo siento, solo estaba pensando en ti. En esas tardes de domingo cuando solías tocar el piano. Echo de menos eso. Te echo de menos». Un hombre de negocios con un traje caro estaba haciendo algo que no había hecho en 5 años. Estaba llamando a su hijo. Habían tenido una terrible pelea por dinero y prioridades. Y ninguno de los dos había estado dispuesto. Ser el primero en disculparse, pero, parado aquí escuchando esta música que parecía atravesar todo el orgullo y la terquedad, sabía que no podía esperar más. «Hola, amigo», dijo en voz baja cuando su hijo respondió, alejándose de la multitud para no molestar a nadie. «Sé que probablemente te sorprenda saber de mí. Estaba equivocado en muchas cosas. ¿Podemos hablar?» Cerca del borde del círculo, una adolescente le enviaba mensajes a su madre. Habían estado peleando constantemente últimamente, como lo hacen los adolescentes y los padres cuando ambos se preocupan demasiado pero no saben cómo demostrarlo. Pero la música le recordaba algo importante, que la vida es corta y preciosa, y que las personas que te aman son lo que realmente importa. «Mamá, lo siento por esta mañana», escribió. «Tenías razón en la mayor parte. Te amo». Una mujer mayor que había estado sola comenzó a hablar con la persona a su lado, un completo desconocido. «Esto me recuerda a mi esposo», dijo en voz baja. Le habría encantado esto. Siempre decía que la música era el lenguaje del corazón. El desconocido, un joven de ojos amables, le sonrió. «Háblame de él», dijo simplemente. Y lo hizo, compartiendo recuerdos con alguien a quien nunca había conocido antes, encontrando consuelo en la conexión que la música había creado. La canción de David se hizo más fuerte, más compleja. La melodía se retorcía y giraba, hablando de sueños abandonados y caminos no tomados, pero también de la esperanza de que tal vez no era demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a quien estabas destinada a ser. Suya.
La técnica era perfecta ahora. Sus dedos bailaban sobre las teclas como si nunca hubieran olvidado cómo hacer este baile. La niña de las coletas había convencido a su madre de sentarse en el suelo con las piernas cruzadas como si estuvieran en un concierto en el parque. La niña estaba completamente hipnotizada moviendo sus pequeñas manos como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Su madre observó el rostro de su hija viendo pura alegría y asombro allí y se dio cuenta de que este era un momento que recordaría para siempre. «Mami, ¿cómo hace que el piano suene tan feliz y triste al mismo tiempo?», susurró la niña. Su madre lo pensó por un momento. «Creo que así es como suena la vida real, cariño. Feliz y triste, todo mezclado». Los guardias de seguridad habían dejado de intentar mantener a la gente en movimiento. En su lugar, estaban ayudando a controlar a la multitud asegurándose de que todos pudieran ver y oír, asegurándose de que nadie se sintiera excluido. Uno de ellos, un hombre que había estado trabajando en la estación durante 15 años, nunca había visto algo así en todo el tiempo que llevaba aquí, le susurró a su compañero. Nunca había visto a la gente detenerse así. Normalmente todos tienen tanta prisa, pero míralos. De verdad se están conectando entre sí. Y era cierto. Alrededor del círculo, desconocidos hablaban con desconocidos. La gente compartía pañuelos con otros que lloraban. Alguien había empezado a pasar botellas de agua. Un hombre de negocios ayudaba a un anciano a encontrar un lugar donde sentarse para poder escuchar mejor. La música de David se estaba convirtiendo en algo poderoso ahora. La melodía se elevó más alto. Se volvió más intensa, más apasionada. Esta era la parte de la canción que había escrito con todo su amor por su padre, toda su gratitud, todo su arrepentimiento por no haber dicho estas cosas mientras aún tenía la oportunidad. Las notas llenaban cada rincón de la terminal. La gente en plataformas distantes dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia el sonido. Los vendedores hicieron una pausa en su trabajo. Incluso las palomas que a veces volaban por los espacios abiertos parecieron calmarse y escuchar. Una mujer que trabajaba en una de las cafeterías había abandonado su puesto por completo y estaba de pie con lágrimas en los ojos pensando en su propio padre que vivía a 3 estados de distancia. Sacó su teléfono y comenzó a marcar su número. «Papá. Hola, soy yo. Sé que no llamo lo suficiente. Solo estaba pensando en ti y quería escuchar tu voz». El repartidor que se había detenido antes estaba ahora sentado sobre sus paquetes sin importarle más su horario. Estaba pensando en todos los sueños. Había dejado de lado todas las decisiones prácticas que había tomado en lugar de seguir a su corazón. La música lo hacía preguntarse si era demasiado tarde para cambiar de rumbo e intentar algo que lo hiciera sentir tan vivo como este pianista se veía ahora mismo. David tocó la última y elevada sección de su composición, vertiendo 23 años de amor tácito en cada nota. La frase favorita de su padre resonó en su mente. La música es la distancia más corta entre dos corazones. Mirando a su alrededor a todos estos extraños que ya no eran extraños, David finalmente entendió lo que su padre había querido decir. La música no eran solo notas y melodías. Era conexión. Era lo que le recordaba a la gente que no estaban solos en el mundo. Mientras tocaba los últimos y poderosos acordes, David se dio cuenta de que algo había cambiado para siempre. No solo en él, sino en cada persona que estaba en ese círculo. Todos habían sido tocados por algo más grande que ellos mismos. Algo que permanecería con ellos mucho después de que la música terminara. La última nota flotaba en el aire como magia que nadie quería romper. La mano de David se quedó en las teclas por un momento sintiendo como la vibración se desvanecía lentamente en el silencio. Toda la terminal parecía contener la respiración, incluso los sonidos habituales de la estación, los anuncios, los pasos, el lejano estruendo de los trenes, parecían detenerse por respeto a lo que acababa de suceder. Entonces, lentamente, como el amanecer rompiendo sobre un lago tranquilo, comenzaron los aplausos. Empezaron con el anciano que había estado pensando en su esposa. Sus manos se juntaron en aplausos lentos y cuidadosos,
con lágrimas aún húmedas en sus mejillas. La enfermera cansada se unió a él, luego la madre con su pequeña hija, luego el hombre de negocios que acababa de llamar a su hijo. Pronto, toda la multitud estaba aplaudiendo, pero no eran los aplausos rápidos y educados que se escuchan en los conciertos formales. Esto era diferente. Este era el sonido del corazón diciendo gracias. David levantó la vista por primera vez desde que empezó a tocar y lo que vio lo dejó sin aliento. Más de 100 rostros lo miraron y cada uno había cambiado de alguna manera. Algunas personas lloraban abiertamente, otras sonreían entre lágrimas. Algunos todavía estaban en sus teléfonos conversando tranquilamente con personas que amaban. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas por estar sentado tanto tiempo. Los aplausos continuaron, pero la gente ya no solo aplaudían. Se acercaban a él queriendo compartir lo que habían experimentado. La enfermera fue la primera. Se acercó a David con lágrimas corriendo por su rostro y dijo simplemente, «Gracias. Acabo de llamar a mi abuela. No habíamos hablado en 6 meses por una tonta discusión familiar. Tu música me recordó que la vida es demasiado corta para estar enojado». David sintió un nudo en la garganta. «Me alegro mucho», logró decir. «La música tiene una forma de mostrarnos lo que realmente importa». Luego vino el hombre de negocios con el traje caro. Parecía completamente diferente de la persona estresada y apresurada que había sido hacía una hora. «Acabo de hablar con mi hijo por primera vez en 5 años», dijo con la voz cargada de emoción. «Ambos dijimos cosas que deberíamos haber dicho hace mucho tiempo. No sé cómo agradecerte». «No necesitas agradecerme», respondió David. «El amor ya estaba ahí. La música solo te ayudó a recordarlo». La niña de las coletas se separó de su madre y corrió hacia David. Tenía algo apretado en su pequeño puño, un trozo de papel que parecía haber sido doblado y desdoblado muchas veces. «Esto es para ti», dijo tímidamente, mostrando lo que resultó ser un dibujo. Estaba hecho con crayones, mostrando una figura de palitos sentada al piano con notas musicales flotando a su alrededor como mariposas. En la parte inferior, con una cuidadosa caligrafía de kinder, estaba la frase, «Gracias por la magia». David se arrodilló a su altura, completamente abrumado. «¿Dibujaste esto para mí?». Ella asintió con seriedad. «La música me hizo sentir el corazón cálido. Como cuando mamá me abraza cuando estoy triste». Su madre se acercó y puso una mano suave sobre la de su hija. «Hombro, ella dibujó eso mientras tú estabas jugando». Ella explicó, ella dijo que tenía que hacer algo hermoso porque tú estabas haciendo algo hermoso. David miró el dibujo de nuevo y algo dentro de su pecho se abrió. Este niño, esta personita perfecta, había capturado exactamente lo que había estado tratando de hacer toda su vida, crear algo que hiciera que las personas se sintieran menos solas, menos asustadas, más conectadas con las cosas buenas del mundo. Más gente seguía llegando. El repartidor le dijo que decidió apuntarse a clases de guitarra. La adolescente dijo que iba a preguntarle a su profesor de música sobre piano. La anciana que había hablado de su marido le dio un abrazo y susurró, «Le habría encantado que tocaras». Cada persona tenía una historia. Cada persona había sido tocada de una manera diferente. Algunos habían hecho llamadas telefónicas a familiares. Otros simplemente habían recordado algo hermoso que habían olvidado. Algunos habían decidido hacer cambios en sus vidas para perseguir sueños que habían abandonado. Pero David apenas escuchó las palabras individuales. Estaba abrumado por el panorama general, al darse cuenta de que la música, su música, había creado toda esta conexión. Durante años, había medido el éxito por cuentas bancarias, negocios y portadas de revistas. Pero parado allí, rodeado de extraños que ya no se sentían como extraños, comprendió lo que era el verdadero éxito. A medida que la multitud gradualmente comenzó a disminuir, la gente tomaba trenes para regresar a sus vidas. David volvió a sentarse en el banco del piano. Pero no tocó. Simplemente se sentó allí pensando en todo lo que había cambiado en las últimas horas. Un guardia de seguridad se le acercó, un hombre mayor con ojos amables.
Eso fue algo especial, dijo. Llevo 20 años trabajando aquí y nunca he visto nada igual. Uniste a la gente de una manera que ya no creía posible. La música hace eso, dijo David simplemente. Lo había olvidado. Pero la música siempre ha hecho eso. Lo que hiciste hoy, el guardia continuó, importaba. Vi a gente reconectarse con la familia, hacer nuevos amigos, recordar porque la vida es bella. Eso no es algo que se ve todos los días. Cuando David finalmente se levantó para irse, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. Cancela todas mis reuniones de la próxima semana, dijo. De hecho, cancela todo para el próximo mes. Necesito pensar en algunos cambios, señor. La reunión de inversores del jueves es crucial para el informe trimestral. La reunión puede esperar, interrumpió David con suavidad. Algunas cosas son más importantes que los informes trimestrales. Colgó y miró alrededor de la terminal una vez más. Algunas personas seguían allí hablando en voz baja en pequeños grupos. El piano estaba vacío de nuevo, esperando a la siguiente persona lo suficientemente valiente como para compartir su corazón con el mundo. David se alejó, pero no era la misma persona que se había sentado en ese banco hace unas horas. Ahora tenía un plan, un propósito que se sentía más importante que cualquier trato comercial que hubiera hecho. En un mes, David había establecido algo que llamó Música para Todos. Era una fundación que colocaba pianos en espacios públicos de todo el mundo, en parques, escuelas, hospitales, en cualquier lugar donde la gente se reuniera. Pero más que eso, financiaba la educación musical para niños que no podían pagar lecciones, tal como lo había hecho él hace tantos años. Se apartó de la gestión diaria de su empresa, dejando que otras personas se encargaran de las reuniones y los tratos mientras él se concentraba en lo que realmente importaba. Cada semana encontraba un nuevo piano público en algún lugar de la ciudad. A veces la gente lo reconocía por ese video viral que alguien había grabado en secreto en Grand Central, pero la mayoría de las veces era solo otra persona que compartía música con el mundo. Y cada vez que tocaba, David recordó lo que su padre le había enseñado. La música es la distancia más corta entre dos corazones. Había pasado años construyendo muros entre él mismo y otras personas midiendo todo por las ganancias y el éxito. Pero sentado en ese banco de piano compartiendo su música con extraños, finalmente había aprendido a construir puentes. El dibujo de la niña todavía colgaba en la pared de su casa. Un recordatorio de que las cosas más importantes de la vida no se pueden medir en dólares ni en tratos, sino en momentos de conexión. En la magia que ocurre cuando el corazón de una persona habla a los demás a través del lenguaje universal de